Bueno, vamos a ver ahora los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Es una forma de categorización social. ¿Para qué? Para simplificarnos la vida. Todos los días, constantemente, estamos conociendo, interactuando con diversas personas. Imagínense el tiempo y la capacidad que nos ocuparía el procesar y articular las distintas características de cada una de ellas. Sería prácticamente imposible porque tenemos otras ocupaciones. Entonces se clasifica a un grupo de personas y se les adjudica una serie de atributos, características o propiedades. Y eso permite anticipar las posibles conductas apoyándose en ciertas expectativas. Como perteneces a este grupo, entonces lo más probable es que seas así. Y hay múltiples estereotipos. Tenemos los de género, los de orientación, los que se dan en atención a las profesiones, a la edad, a la nacionalidad. Aquí tenemos en pantalla tan solo 4 nacionalidades que realizamos esa categoría general. Por el hecho de que eres inglés, por ejemplo, eres puntual, porque la puntualidad inglesa es un atributo de los ingleses, de todos los ingleses. Por eso hablamos de categorías generalizadas. Claro que no, va a haber ingleses que no sean puntuales. Y los que somos latinos sabemos de las nacionalidades y estos estereotipos e incluso bromas o chistes que a veces se hacen en atención a las distintas nacionalidades que tenemos en este continente americano. Por ejemplo, aquí tenemos tan solo 3 argentinos, cubanos y mexicanos. Igual en el caso de las profesiones, hay una serie de características que si tú eres abogado, bueno, por ejemplo, en México hasta chistes, ¿verdad?, basados en esos estereotipos. Abogados, abogánsters. A los médicos, matasanos, etc. ¿Sí? El problema de los estereotipos es ese, que generaliza, que por el hecho de que tú seas un adolescente, lo más probable es que seas así, o tienes que ser así. Que eres una persona adulto mayor, entonces tienes que ser o debes de ser así. Y lo que se espera de ti es esto. Entonces, los estereotipos clasifican a las personas a partir del grupo social al que se pertenece. Otra cuestión muy importante es estudiar los tipos de estos estereotipos. Hay estereotipos descriptivos. ¿En qué consisten estos? Se distinguen porque adjudican una propiedad, un atributo o una característica a las personas del grupo social al que se pertenece. Por ejemplo, al género femenino, a las mujeres. Si de repente una persona va conduciendo su vehículo y a alguien se le atraviesa y va conduciendo mal y volteas y casualmente es una mujer, ¿qué se suele decir? Tenías que ser mujer. ¿Por qué? Porque el estereotipo en ese sentido está muy fuerte, atribuyéndole una característica de que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pues son malas conductoras. Acuérdense que el problema de los estereotipos es la categorización general. ¿Todas las mujeres conducimos mal? ¿O vamos a contraponer? ¿Todos los hombres conducen bien? Y si no vamos a lo que dicen las estadísticas, ya saben la discusión famosa, pues resulta que los que tienen más accidentes, dependiendo de dónde se haga esa estadística, pues a veces resulta que son los hombres. Y la defensa de ellos dicen, es que manejamos más hombres, por eso. Todas estas influencias y estos comentarios están basados en estereotipos. Ahora bien, este tipo de estereotipos informan sobre una determinada característica en términos probabilísticos, no universales. Lo más probable, siguiendo el ejemplo que mencionábamos, lo más probable es que si eres mujer, eres mala conductora. Lo que afirman es que el hecho de pertenecer a un grupo social y no a otro hace más probable, ojo, más no inevitable, que una persona posea una determinada propiedad. Por lo tanto, podrá haber personas que a pesar de pertenecer al grupo no posean la característica, el atributo o la propiedad que adjudica el estereotipo. ¿Hay mujeres buenas conductoras? Por supuesto que sí. ¿Hay hombres malos conductores? Claro que sí. Tenemos además una subclasificación de este tipo de estereotipos descriptivos. Los estereotipos sin base estadística, también conocidos como falsos,
porque implican o pueden implicar una representación equivocada o inexistente de la realidad. Un ejemplo que se pone: existe el estereotipo que establece que no debe permitirse a las parejas del mismo sexo ejercer como padres o madres, dado que ello puede originar una afectación al interés superior de las y los menores. Este es un ejemplo de estereotipo sin base estadística o falsos, porque no hay un aporte cognitivo que lo soporte, una base científica. Por eso la recomendación que se hace aquí es que este tipo de estereotipos deben de ser abandonados. Y así lo han hecho en distintos criterios la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justificando que no existe sustento empírico en el ejemplo que estamos poniendo que compruebe la veracidad. Es decir, no hay estudios científicos que evidencien la supuesta afectación al interés superior de la infancia en el caso mencionado. También hay estereotipos con base estadística. Estos asocian a las personas integrantes de un grupo con una propiedad que sí poseen, que sí tienen, y pueden ser útiles para gestionar la información en atención a ese grupo. Pero ¿qué debe de hacerse aquí? También deben de abandonarse para el caso específico, puesto que van a existir casos en que aún y cuando se pertenezca al grupo social al que se atribuye una determinada característica, la mayoría pueda tenerlo, pero hay algunas personas que se van a salir de esa regla y que no van a tener esa característica. Por eso, lo mejor es abandonarlos en ese caso específico, puesto que no está justificado que se adjudique a una persona una propiedad que no posee. Por ejemplo, si se dice que por naturaleza los hombres son más fuertes que las mujeres, habrá hombres fuertes, pero también van a haber hombres débiles y mujeres fuertes tanto más capacitadas para tener un trabajo o acceder a un trabajo de los que regularmente se les discrimina en atención a que se considera que no tienen la fortaleza o la fuerza física necesaria para desempeñarlo, que no tendrían el valor, estarían en peligro, etcétera. O puede ser una persona, mujer, que conduzca un camión de carga. ¿Qué va a pasar aquí? El hecho de que una persona no tenga la característica que se atribuye al grupo social obliga a atender ese caso en específico, porque no implica que el estereotipo sea falso, pero sí implica que dicha persona debe ser considerada a partir de sus características individuales. Pero además de esto, en el ámbito jurídico, en el ámbito judicial, existen casos en los que, a pesar de que el estereotipo sea cierto, sea correcto, también existen razones para abandonarlo. Y esto en virtud al tipo de actitudes que genera, ya sean sus portadores, es decir, quien razonan usando el estereotipo, o en las personas destinatarias, aquellas que son estereotipadas, o finalmente debido a consideraciones igualitarias relacionadas con las llamadas categorías sospechosas, de que habla o a qué se refiere el artículo 1 de la Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos. Por ejemplo, el caso de los estereotipos de género se recomienda que sean abandonados, no porque las generalizaciones basadas en el género sean siempre equivocadas, sino porque la discriminación motivada por el género está prohibida. Y las generalizaciones basadas en esta categoría, aun cuando pudieran tener base estadística, resultan indebidas.